Buenas noches o buenas tardes o buenos días a todos ustedes. ¿Cómo se encuentra? Yo soy Oscar Flores y soy coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Ibero Ciudad de México. Y me acompaña Iván Almazán, experto en marketing digital. Vamos a hablar sobre tendencias. ¿Y quién mejor que un experto en tendencias de marketing digital y contenidos digitales? Lo que vamos a ver en esta plática del día de hoy es entender la generación de contenido y cómo esto repercute en las ventas de los proyectos de los emprendedores. Iván, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué horario nos estén viendo. ¿Por qué no te presentas y nos platicas quién eres, de dónde vienes y por qué estamos aquí reunidos? Ok. Hola, Oscar, gracias por la invitación. Bueno, soy Iván Almazán. De profesión, yo soy diseñador industrial. Me he especializado en todo este tema del marketing, generación de contenidos, pues en los últimos años, y ahora pues es a lo que me dedico, a hacer generación de contenido para marcas en particular y posicionar desde marcas comerciales hasta marcas personales que pues para fines de generación de contenidos se empiezan a aparecer, ¿no? Un poco eso soy. Ok, muchísimas gracias, Iván. Pues bueno, la dinámica va a ser la siguiente para todos los que nos están viendo en este video, pero la idea es que podamos platicar un poquito del tema de los contenidos que se generan como emprendedores y de hecho, en una plática que teníamos Iván y yo, él me decía que de repente algunas tendencias de contenido pareciera estar muy alejadas de la realidad, a lo que podemos alcanzar como cuando estamos emprendiendo. Y bueno, ya para esto me adelanté un poco y le redacté algunas preguntas que voy a leer, que le voy a leer a Iván, para ver hacia dónde nos llevan las respuestas y estas recomendaciones sobre las tendencias respecto a los contenidos. Mira, a ver, la primera pregunta que tengo, ¿no? En el contexto que te voy a explicar. Dice, cuando emprendemos en pleno 2020, oye, 2020 vamos a hablar de estos 10 años que van a corresponder a 2020, es bien sabido que tienes que estar en Internet, ¿no? Con una página de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Incluso con una landing page, ¿no? O sea, pareciera ser que estas habilidades deberían de ser innatas de toda persona que quiere emprender. Ahora bien, una cosa es crearlas y otra cosa es saber utilizarlas, ¿no? La pregunta sería, ¿cuáles son los principales errores que visualizas en los emprendedores en el tema de generar el contenido de estas plataformas que están a la mano? Es como, imagínate como si tuviéramos el fuego y ya nada más sabemos que lo podemos prender, pero no sabemos que se puede usar para cocinar, para calentar, para hervir el agua, bueno, tomando como referencia estas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son estos errores que normalmente conoces de los emprendedores que inician un proyecto y de repente es, bueno, pues ya tengo todas las redes, ¿y ahora qué hago? Ok. A ver, creo que primer error, y es como súper general porque empieza desde que das tu correo, es abrir justamente lo que decías ahorita, abrir todas las redes. Ese yo diría que es uno de los primeros errores porque es súper natural. Antes, hace, digamos, 10 años, era tener Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Ahora se agrega TikTok y empiezan a salir del juego algunos, ¿no? Pero digamos que yo creo que uno de los primeros errores es ese, pensar que tienes que tener todas las redes. Digamos que, o sea, puedes tenerlas todas, pero probablemente no le pongas atención a todas. Entonces, tenerla descuidada, tenerla como por ahí con una publicación al mes o cada trimestre, es yo creo que peor que no tenerla. ¿Por qué? Porque la gente llega ahí y pues se puede ver como una red chafa, descuidada, que, o sea, a lo mejor hasta fake, ¿no? Entonces, yo diría, el primer error es pensar que tienes que abrir de cada plataforma una cuenta. Ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en cuál podemos, o sea, con cuál podemos y podemos tenerla cuidada. Y a partir de ahí, pues elegir esa, ¿no? También, digamos que otra manera de elegirla es dónde está tu audiencia, ¿no? Si, por ejemplo, tu audiencia son personas de 40 para arriba, muy probablemente la mayoría no está en TikTok, por ejemplo, ¿no? A lo mejor están en otras redes como Facebook, quizás ya un poco más Instagram, pero yo creo que digamos que primer error, que es muy general, es tratar de, ahora sí que estar en todos lados, porque entonces no te enfocas en ninguna en particular y pues ese es un gran error, ¿no? Porque no todas te quedan y son para ti y tu marca, ¿no? También entendería que tiene que ver con, o sea, sí con la audiencia, pero también con el tipo de contenido que consumen o el tipo de modelo de negocio que traes, ¿no?
Por ejemplo, lo voy a poner como en lo que veo actualmente. Ujú, Sale TikTok, se vuelve tendencia, porque de hecho aquí una de las preguntas es cómo las modas afectan que nuestros contenidos y la decisión de la audiencia a atender. Y yo recuerdo muy claro que sale TikTok y trae una corriente durísima en cuanto a un tipo de perfil, y de repente veo intentos de algunas grandes corporaciones en hacer contenidos de una red social que es sumamente dinámica. De repente ves ujú. estos contenidos de comerciales de 30 segundos que traen una producción así enorme, con temas como si fueran de televisión, cuando de repente generadores de contenido, y que creo que es una ventaja de esta plataforma, pues no necesitan ser tan producidos, ¿no? Ahora, esa es una de decir, no tienen que ser tan producidos, porque inclusive ya hasta las tendencias y los retos, o sea, hay cosas que puedes hacer con el celular que no sabía que podías, pues, o sea, eso es a lo que voy. Ujú, Entonces, 100%. esto, precisamente lo que estoy entendiendo es, no porque una red social salga en tendencia, es que te tienes que trepar a ella, ¿no? Exactamente. Y, o sea, yo creo que, mira, al inicio todos bailaban en TikTok, ¿no? Eso es algo que también era como un boom y la gente está empezando a entender la red. Poco a poco empezaron a salir, por ejemplo, doctores dando tips, ¿no? Oftalmólogos diciendo cómo podías tratar ojo seco. Es decir, tienes que abordar cada tendencia o cada red a partir de lo que va contigo, de lo que puedes hablar y de lo que puedes aportar al tema o a ese formato de contenido. Em, digamos que si eres un doctor o un oftalmólogo y te pones a bailar, probablemente, o sea, te da pena y a lo mejor sí estás haciendo el ridículo y muy probablemente no te va a ayudar en nada en tu negocio, más que a quedar como a que se rían de ti probablemente, ¿no? Pero el punto es justo siempre pensarlo desde la perspectiva de qué puedo aportar yo a esa temática, a esa tendencia, o cómo lo puedo traer un poco ese formato de contenido a lo que sí soy, a lo que sí hablo y a lo que incluso me puede aportar como marca, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa perspectiva. Ok, ahora vamos a tomar un caso, ¿no? Aquí te lo escribí, te dice, imaginemos que vamos a vender cosméticos, ¿no? Ok, En línea, ¿no? Es un negocio ok. muy tradicional, algo que prácticamente el 50% de la población ha intentado de alguna manera, Ujú, vender algún cosmético. Y coloco aquí, eh, a un precio preferencial, ¿no? Nuestro diferenciador simplemente son 5 o 10 pesos más barato del mismo tipo de producto, a lo mejor un cosmético de gama alta, gama baja, lo que quieras, ¿no? Eh, en una localidad en específico. Y me estoy tomando este lineamiento por el hecho de que tenemos una corriente de muchas mujeres emprendedoras que venden por redes sociales y que traen este tipo de proyectos, ¿no? ok. Ahora, ¿qué contenido son los que frecuentemente un emprendedor realizaría y que estarían mal hacerlos, ¿no? Si este es el tipo de negocio, digo, tenemos que pensar uno, qué tipo de plataforma, y la segunda es qué tipo de contenido. Ujú, ok, ok. Mira, yo primero, antes de hablar de contenido malo, lo reetiquetaría a contenido que no engancha. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, ¿a quién le estoy hablando? O sea, estos cosméticos, ¿para quién son? Porque hay cosméticos que están dirigidos a hombres, ¿no? Hay cosméticos dirigidos a mujeres jóvenes. Hay marcas de cosméticos que más bien están dirigidos a mujeres maduras, ¿no? Entonces, primero tenemos que pensar en, ok, ¿a quién le hablo? Una vez que ya tengamos bien definido eso, em, tenemos que pensar en cómo le aportamos un poco de valor a esa persona. Esto es, generalmente como emprendedores decimos como, pues, es una promoción y pongo el precio y pongo la foto del producto, y entonces eso lo estoy pensando cada semana. Y entonces de pronto veo mi red social, hablemos de un Instagram, en donde ya todo el feed son fotografías, precios, y eso la verdad es que no engancha. Es decir, a la gente a lo mejor una vez le interesa, pero una vez que ya lo bombardeaste todo el mes con fotografías del producto y precios, ya está hasta acá de ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos balancear? Generalmente es, ok, puedes vender una vez, pero aporta tres contenidos que no necesariamente estén encaminados a vender directamente, sino que le aporte algo. Es decir, qué hacer, cómo hacer, diseñar tu rutina de skincare en las noches, ¿no? ¿Qué alimentos puedes utilizar para cuidarte la piel? Cosas que de todas maneras le aportan porque le interesa eso
y le interesa eso, por eso está comprándote y por eso te sigue en esa red social, porque le interesa como su cuidado. Pero yo diría que un gran error es hacer contenido que solamente venda y pensar que solo tenemos que vender, vender y no pensar en qué puede enganchar o qué puede interesar o qué le puede aportar a esa persona, ¿no? Y ojo, cuando digo aportar, no necesariamente es dar tips solamente. O sea, sí hay contenidos educativos que enganchan, pero a lo mejor puedes sacar alguna publicación que dé risa, ¿no? Alguna publicación, pues como más que refuerce una identidad, como lo que nos pasa, lo que siempre nos pasa a las mujeres, y entonces hablas de cómo nunca te caen los cosméticos en la bolsa, ¿no? Y entonces puedes conectar. El punto es lanzar contenido que se sienta diferente al resto, ¿no? Muchos le llaman como esta, sí, como esta piedra en el océano plano, ¿no? Hay un término que se llama white noise, que es el ruido blanco. Este ruido blanco es, por ejemplo, este ruido, por ejemplo, si vives al lado de una avenida, todo el tiempo están pasando coches, ¿no? Probablemente un coche, si lo notas, pero después de una hora que todo el tiempo están pasando coches, es tanto ruido que se vuelve plano y tú, o sea, como que ya no lo detectas, ¿no? Eso mismo pasa en redes. En redes estás con una gran cantidad de contenido generado por una gran cantidad de marcas y personas. Si no haces algo que le salte un poquito a la persona, se pasa en el feed, se pasa en el feed en todos los metros que recorremos diario en Instagram, se pasa de largo y no lo notas. Entonces lo que tienes que hacer es algo de entrada suficientemente llamativo para que la gente al menos se quede y vea un poquillo más de tu contenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto que dices que algo diferente, o sea, se nota muchísimo de repente que en las estrategias de contenido hay muchos que quieren ser veloces, ¿no? Entonces, de repente cayó un reto, llegó mediante un hashtag y de repente hay que subirnos. Y de repente los primeros, no sé, ya no sé si puedo decir días u horas, está padre, ¿no? Estás viéndolo, se está consumiendo y de repente te subes en el tercer o cuarto día y es como vienes demasiado tarde, ¿no? Ya es como, Mm, como si fueras el viejito de que está llegando. sí. Apenas llegaste, amigo. No, eso es muy tarde. Entonces, por ejemplo, eso consume mucho tiempo, ¿no? A ver, vamos a hacer un balance. O genero contenido y vendo o genero nada más contenido, que creo que los dos tienen que trabajarse, pero al final del día, o sea, generar contenido toma mucho tiempo. O sea, Sí. yo sé que es importante, pero también hay que vender, ¿no? Y de repente entras en este espada y la pared, ¿o qué hago? ¿O genero contenido o vendo? Porque, digo, voy a hablar de vender los cosméticos, en el sentido de que vas a estar recibiendo un montón de mensajes de, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde te veo? A qué hora lo envías? ¿Te deposito? Eso es a lo que me refiero con vender, ¿no? No me refiero a Ujú, estar publicando la venta, sino a atender a los clientes. ujú. Sí. Y de repente estás del otro lado, pues ahí haciendo tus pininos, tratando de generar el contenido. O sea, ¿vale la pena, o sea, subirse a este tipo de contenidos en tendencia nada más para agarrar el tren? O en qué momento sí, o en qué momento la verdad es que no vale ni siquiera la pena? Hablando de los emprendedores mortales, ¿no? No estos que tienen un Ujú, millón, 2 millones de seguidores, o sea, que tienen 10,000, 20,000, o sea, más reales, ¿no? Más del grueso, del 80% de los emprendedores. ujú. Yo te diría, o sea, vale la pena subirte y lo que decía hace rato, siempre y cuando aportes algo. Si vas a hacer lo mismo o sea, si vas a hacer el mismo baile que hizo la otra persona simplemente con tu cara, pues a lo mejor ahí ni te conviene invertir el tiempo en peinarte y en grabar y en subir, porque no estás aportando nada nuevo. Y entonces a lo mejor sí cuando lo publiques, tu video va a ser idéntico a otros 500, ¿no? Y eso no engancha, ¿no? Yo lo que diría es, generar contenido es una cosa, o sea, sí requiere tiempo. Yo también lo veo como, pues también, o sea, estás vendiendo, ¿no? Porque al final eso te ayuda a ir generando audiencias. Y ojo, es, digamos que la manera, vaya, nunca en la vida, en toda la historia, tuvimos algo así. Como marcas, siempre estaba de alguna manera monopolizado, por ejemplo, a televisión abierta, ¿no? A los minutos en el radio. Era costosísimo la producción, comprar esos segundos de radio, ¿no? Esos segundos de tele.
ahorita tenemos una oportunidad justamente mucho más democrática, ¿no? Subir una pieza de contenido, pues básicamente es gratis, ¿no? Y por eso cualquier persona la hace. Entonces yo creo que es algo que tenemos que aprovechar, o sea, tenemos que aprovechar que el Internet nos llevó a esa sensación. Tenemos que saberlo usar. Creo que, o sea, está tan democratizado ahorita que cualquiera lo puede hacer, eso está padre, ¿no? O sea, es algo que tenemos que aprovechar, pero sí tenemos que hacerlo con conciencia y también, yo diría, con planificación. Es decir, yo lo que haría siendo una marca, siendo esta marca de cosméticos, es decir, me voy a comprometer a publicar 2 veces en una semana. Y eso es ahora sí, es lo que puedo hacer. El resto, o sea, voy a publicar martes y jueves, ¿no? El resto de la semana voy a estar contestando mensajes, llevando pedidos y no, o sea, pero me comprometo a esas 2 publicaciones sí hacerlas, porque eso es la capacidad que creo que tengo, ¿no? Entonces, ya de plano, si hay una tendencia que es irresistible, que te quitaste tiempo, que se te ocurre una idea ganadora, pues, o sea, mueves toda tu agenda y lo haces y muy probablemente eso te puede catapultar, porque a veces este tipo de tendencias, si están en la plataforma y el medio correcto, te puede ayudar a dar ese siguiente paso, pero solo en esos casos. Si no, la verdad es que probablemente ni siquiera te conviene y probablemente la inversión de tiempo y de cabeza no es redituable si no aportas algo a esa temática desde tu perspectiva y desde lo que habla tu marca, ¿no? Esa yo creo que es mi visión al respecto, ¿no? De las llamadas tendencias. ¿Cómo ves? Me surge una pregunta hasta que dices eso, porque, o sea, de repente como audiencias, no lo sé, o sea, te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Y creo que quiero lanzar esta pregunta porque de repente no sé cómo se comporta otro tipo de personas, pero de repente la gente a veces se vuelve muy crítica en el contenido y otras veces ni siquiera lo critica, es como lo ve por verlo. Te lo digo así, yo últimamente que he estado viendo los reels que han sido como muy constantes, de repente ya cuando veo que son cosas que no me aportan, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Y de repente, te lo voy a poner así, ¿no? Yo seguía algunos generadores de contenido que trabajaban, por ejemplo, esto de invertir en la bolsa y todo eso, y de repente sacaban cosas como, invierte en la bolsa con 5 pesos y compra Aeroméxico. O sea, eso, o sea, para mí, que trato de conocer un poco de qué es eso, o sea, me parece un arma horrible porque la gente no sabe que sí, vale 5 pesos la acción, pero ahorita va a valer un centavo porque está en quiebra la empresa y le hicimos caso a alguien que está generando un contenido por basura, te dijo que compraras algo así. Entonces me parece muy delicado esto y también creo que en las tendencias, o sea, ¿qué tanto ves que si el público se vuelva crítico a lo que está viendo, ¿no? Yo en lo personal consumo muchísimo contenido de video de YouTube. Ahora, yo tengo YouTube Prime, o sea, eso es interesante porque no sé cuántas personas conozcas que tienen YouTube Prime, pero porque yo A ti. descargo los videos, ¿eh? Pero yo descargo los videos. Y la verdad es que ¿Eh? soy fan de eso porque educativamente para mí es garrafal. O sea, yo, por ejemplo, te consumo 2 horas de contenido de noticias y de cosas de esas que tienen que ver con el mundo que me gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú crees ahorita que el público va a ser, ya imaginemos esto de la curva de la asimilación de la innovación, ¿no? O sea, de verdad ahorita ya hay gente tan crítica que no te consume nada. Es como cuando te veías la tele y es, hey, no veas este canal porque es pura basura, ¿no? O sea, ¿crees que exista ya ese tipo de población? Yo creo que, o sea, mira, yo creo que el contenido basura siempre va a existir. O sea, se va a ir, muchos hablan como de, ahora que tenemos Netflix, hay novelas en Netflix, ¿no? Entonces era como el canal de las estrellas de antes, pero ahora en Netflix simplemente cambia de plataforma, pero sigue siendo el mismo contenido como vacío, que no te aporta, que solamente te entretiene un rato y ya, ¿no? Y un rato estoy hablando de que te puede entretener, no sé, 8 horas porque te viste la serie completa en una tarde, ¿no? Pero, o sea, contenido basura siempre va a haber y siempre va a haber gente que no, vaya, diría, de alguna manera irresponsablemente, eh, comparte información sin pensar en qué repercusiones puede tener eso, ¿no? Eso siempre va a existir. La ventaja de ahora es que justamente tú tienes ahora sí que tú tienes la capacidad o sea, está permitido que tú cures tu propio contenido. Es decir, lo que acabas de decir,
si va gente que de plano no, o no hago check o con público algo que no me parece, pues va y lo dejo de seguir y ya, ¿no? O sea, y tú vas curando tu propio contenido, ¿no? Entonces, ahora sí que, si tu sección explorada en Instagram tiene, esa es una radiografía del tipo de contenido que consumes. O sea, si estás viendo como puras cuestiones como sonzas y que, o sea, nada más te entretienen un rato, pero no te aportan nada, pues es el tipo de contenido que consumes, ¿no? Y eso depende de cada persona, o sea, depende de lo que estás buscando, incluso en la red, ¿no? Si solo estás buscando entretenimiento o ver, o sea, ver cuerpos hermosos, pues eso te va a salir, pero si estás buscando cuestiones como a lo mejor más de crecimiento personal, te va a salir ese tipo de cuestiones, ¿no? Si estás buscando perritos, pues te van a salir perritos. Pero ahí, o sea, creo que más bien depende de cada quien. Siempre va a haber personas, yo creo, que quieran ver perritos y va a haber personas que quieran ver información que les aporte y les deje algo para su crecimiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien está versátil para lo que quieras, ¿no? Y ahora sí que el menú está puesto y tú vas agarrando los platillos que buscas, que se te antojan, ¿no? Entonces, me estás diciendo que si yo quiero dirigir mi contenido a un público, una acción mínima que debería de realizar es revisar el feed de la red social de la persona a la que voy a la que voy a atender. Mira, eso, a ver, Digo, sí, porque hacemos benchmark, algo, ¿no? De la algo competencia. que, algo que yo recomiendo, a ver, digamos, empezamos a trabajar en la marca, ¿no? Algo que yo recomiendo es definir el público objetivo, es decir, mi seguidor ideal en determinada red, muy a detalle. Ahí nos podemos encontrar con cosas interesantes. Una vez hice este ejercicio con un emprendedor y cuando le dije, a ver, ¿qué tendría en su descripción en la biografía de Instagram? ¿No? Porque estábamos como enfocando todos los esfuerzos a Instagram. Y el emprendedor dijo como, pues es que creo que no tendría Instagram. Y entonces, o sea, te puedes ahora sí que topar con ese tipo de información que tú mismo, ahora sí que dentro de tu cabeza sabes, pero no lo has concientizado y hasta que es un análisis súper detallado como ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué les dice a sus hijos? ¿En qué pasa sus fines de semana? ¿Qué hacen las noches antes de dormir? O sea, como describirlo en serio, ¿no? No solamente decir como nivel socioeconómico, sé más y ya. O sea, como eso es como lo básico, pero necesitamos irnos a personificar al seguidor ideal. Y una vez que lo haces, te puedes encontrar con, pues eso, como qué red social usaría, qué diría su biografía, a qué cinco personas seguiría fielmente en Instagram o en determinada red social, ¿no? Y entonces así ya puedes empezar a notar qué es lo que está buscando, ¿no? O sea, cómo es y cómo es su vida. Y a partir de ahí, sí te diría que es más fácil decir como, pues si le interesan este tipo de cuentas y hace esto antes de dormir, entonces probablemente quiere escuchar de esto desde mi marca, ¿no? Entonces se vuelve ya hasta un poco intuitivo, pero antes tienes que hacer ese análisis y eso es chamba, pero hay que hacerlo. Sale, entonces, a ver, para entender un poco, las tendencias en contenidos en redes sociales, por un lado, no te van a dar el camino, te pueden dar un poquito la dirección hacia dónde puedes ir apuntando, y más bien depende de nosotros en no subirnos por subirnos a una tendencia de contenido, sino Ujú. entender cómo ese contenido nos aporta valor para que el público que nos observa de verdad lo consuma porque le dimos algo, ¿no? O sea, esa es la Exacto, primera, o sea, la primera recomendación de esto, ¿no? Y la segunda 100%. es que dado que las redes nos han permitido la democratización de este tipo de contenido, o sea, lo que mínimo deberíamos de hacer es no abrir todas, sino abrir aquella que de verdad se encuentre a la mano del público al que estamos dirigidos, ¿no? Esa sería 100%. como, en grandes rasgos, las conclusiones de las tendencias en cuanto a este tema de los contenidos, que me hace muy interesante, ¿no? De repente podrías encontrar de aquellos que sí estuviste trabajando, aquel que dices, oye, este sí funcionó, este sí generó interacción, a lo mejor lo sigues explotando, ¿no? Ujú. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Iván, y quisiera hacer una invitación. Iván va a participar como instructor, a mí eso no hay mi WhatsApp,
Va a funcionar como instructor en el Diplomado de Emprendimiento Social con el apartado y el capítulo de propiedad intelectual y branding para emprendedores, ¿no? Entonces, aquí nos vas a platicar un poquito más de qué consideraciones debemos de tener con respecto a nuestros contenidos. Y este material se va a estar subiendo en nuestra plataforma de Ongoing. Y a todos ustedes les recuerdo que en el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios estamos abiertos al público en general para que nos vengan a visitar y los apoyemos con su proyecto empresarial. Iván, ¿algún consejo que les quieras dar a nuestra audiencia antes de que nos vayamos? Pues creo que la chamba que decía, analizar antes, sí. Hay que hacer un ejercicio que yo siempre hago y me gusta mucho hacer y me sirve mucho. Cuando entras en una red social, no siempre, a lo mejor algunos días, el fin de semana no, pero cuando la siguiente vez que entres, digamos, métete y ten una mirada más analítica. Es decir, piensa ese contenido, ¿por qué me está llegando a mí? ¿O a quién estaría dirigido? Y eso, hacer ese ejercicio solamente nos ayuda a empezar a tener, yo le llamo como callo, ¿no? O sea, empezar a pensar siempre en qué es lo que está comunicando, ¿no? Y a veces simplemente hacer ese análisis nos va haciendo cada vez más expertos. Entonces, altamente recomendable. Siguiente vez que entres a ver perritos a Instagram, piensa un poco de a quién está dirigido ese tipo de contenido. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, Oscar. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.